Hola, mi grupo está conformado por Sofía Dixon, Silmar Sánchez y mi persona Ana Riera. Y vamos a hablar sobre las diferencias entre comunicación intrapersonal e interpersonal, la influencia de la cultura en el lenguaje verbal y no verbal y el análisis crítico del modelo de emociones universales de Ekman y por qué es considerado obsoleto por la neurociencia actual. Ahora les dejo con mi compañera Sofía. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Sofía Dixon y yo les voy a hablar acerca de las diferencias entre la comunicación intrapersonal y la comunicación interpersonal. Pero antes de hablar sobre las diferencias y mencionarlas, es importante que tengamos en cuenta un pequeño concepto para conocer un poco más acerca de esto. Comenzamos con la comunicación intrapersonal, que es aquella que ocurre dentro de una misma persona. Es la forma en que la persona piensa, reflexiona o se habla a sí mismo. Es un proceso interno que influye en cómo nos percibimos, cómo gestionamos nuestras emociones, decisiones y pensamiento. Ahora bien, un ejemplo de esto puede ser que antes de tomar una decisión importante, nosotros podemos pensar en las posibles consecuencias, sobrepensar los pros y los contras y motivarse a sí mismo con palabras internas como por ejemplo, creo que puedo hacerlo o debo tener cuidado con estas opciones. Esto es un ejemplo claro de lo que viene siendo una comunicación intrapersonal. Ahora, dándole paso a la comunicación interpersonal, es aquella que sucede entre dos o más personas mediante el intercambio de mensajes, ya sea de manera verbal o de manera no verbal. Es fundamental establecer esta comunicación para establecer relaciones, compartir ideas y expresar emociones. Un ejemplo de esto puede ser una conversación de dos amigos sobre sus planes para el fin de semana o intercambios de opiniones expresándose mutuamente. Ok, y en resumen tenemos que la comunicación intrapersonal es interna dentro de una misma persona, mientras que la comunicación interpersonal es entre dos o más personas. Es importante que tengamos en cuenta que la comunicación intrapersonal se utiliza mucho dentro de la terapia psicológica, conocida como la terapia cognitivo-conductual. ¿Cómo funciona esto? De manera en que se va realizando la terapia cognitivo-conductual, se trabaja la modificación de pensamiento, es decir, de cambiar el pensamiento negativo a positivo. De esta manera es como trabajamos en psicología la comunicación intrapersonal. Hola, mi nombre es Silmar Sánchez y continuando con el cuadro comparativo, tenemos que el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos. Por ello, podemos observar que la comparación de las formas de expresarse un mensaje pueden ser tanto verbal y no verbal. El lenguaje verbal se refiere a la comunicación que se realiza a través de palabras, ya sean habladas o escritas, mientras que el lenguaje no verbal abarca la comunicación que se transmite mediante gestos, expresiones faciales, movimientos corporales y otros signos no lingüísticos. Ambos tipos de lenguaje son importantes y a menudo se complementan. ¿Para qué? Para transmitir un mensaje completo y efectivo. Entre las principales teorías tenemos que en el lenguaje verbal Chomsky propuso una nueva estructura. Él dice en su teoría que a nivel cognitivo nacemos con el lenguaje intrínseco y que tenemos la capacidad para desarrollar cualquier idioma. Por otra parte, Piaget aporta de que los niños nacen con el lenguaje ya ligado al área cognitiva. Y Vygotsky en su teoría aporta lo que es el área social, es decir, que todo aquel entorno que rodea al niño puede contribuir al desarrollo del lenguaje.
En relación al lenguaje no verbal, Ray Briskin, que es un antropólogo y pionero de que toda expresión y movimiento corporal tiene un significado, como también Howard Hart habla de la teoría proxémica y Mann habla sobre las expresiones faciales como modo de expresión verbal. Ahora, ambas, tanto la verbal como no verbal, aportan a la psicología grandes aportes, ya que esta nos permite ser usada al momento de la entrevista, de la aplicación de test, técnicas de modificación de conducta, siendo la expresión un modo de comunicar emociones, estados de ánimo y revelar cómo está su salud mental. Tanto el lenguaje verbal y la no verbal tienen grandes críticas científicas. ¿Por qué? Porque el lenguaje puede permitir o generar malos entendidos, ya que las personas tienen creencias o sesgos personales y al momento de llevar una terapia psicológica puede caer lo que es el juicio y el prejuicio. Por ello, una mala interpretación de algún movimiento o gesto puede desviar lo que es el objetivo de la terapia. A nivel cultural, podemos también acotar de que el lenguaje a nivel cultural es importante, ya que este componente es esencial para la comunicación humana. Ambos influyen en cómo transmitimos y recibimos mensajes, cómo se construyen las relaciones sociales dentro de un grupo específico de la cultura, reforzando lo que es la cercanía, las normas y los valores de la sociedad. Hola a todos, mi nombre es Ana Riera. Hoy vamos a desglosar una idea que ha sido central en la comprensión de nuestras emociones. El modelo de emociones universales de Paul Ekman. Durante décadas, este modelo nos dijo que existen unas pocas emociones básicas, como la alegría, la tristeza o el miedo, que son innatas, universales, y que se manifiestan con expresiones faciales distintivas en todas las culturas. Pensábamos que al igual que una huella dactilar, cada emoción tenía un patrón biológico único en nuestro cerebro y cuerpo. Porque la neurociencia actual cuestiona esto. Pero, ¿qué nos dice que la neurociencia hoy en día? Pues bien, la investigación más reciente liderada por Lisa Barrett en su libro nos muestra una perspectiva diferente de la idea de las huellas dactilares emocionales. Simplemente no se ha podido confirmar. A pesar de años de estudio, nos hemos encontrado con patrones cerebrales o corporales consistentes que corresponden a cada una de estas supuestas emociones básicas. En cambio, lo que vemos es una enorme variabilidad. Es como nuestro cerebro y cuerpo reaccionan incluso ante una misma emoción. La emoción como construcción del cerebro. Entonces, si no son innatas y universales, ¿qué son las emociones? La neurociencia actual nos dice que las emociones no son reacciones preprogramadas, sino que son construidas por nuestro cerebro en el momento. Imaginen esto, su cerebro toma información de sus sensaciones internas, cómo se siente el cuerpo, lo que percibe del mundo exterior y crucialmente los conceptos y conocimientos que han aprendido a lo largo de su vida y de su cultura. Con todo eso, su cerebro construye la emoción que experimenta. Esto significa que el contexto social y cultural es fundamental. La forma en que expresamos y entendemos una emoción no es simple el reflejo de un estado interno universal, sino que está moldeada por nuestras interacciones y nuestro entorno. Una sonrisa, por ejemplo, puede significar algo muy diferente dependiendo de la situación o la cultura. ¿Cuál es mi argumento final? Adiós a lo universal o a lo personal y flexible. En pocas palabras, el modelo de Ekman, que nos dio una base para entender las emociones, hoy se considera obsoleto porque la ciencia no ha encontrado el soporte empírico para sus postulados más importantes. No hay evidencia de patrones biológicos universales y la idea de que las expresiones faciales son señales fijas
ha sido refutada por el enorme variabilidad contextual. La neurociencia moderna nos invita a ver las emociones como fenómenos complejos, flexibles y profundamente personales, construidos momento a momento por nuestro cerebro en interacción con el mundo y nuestra cultura. Es un cambio de paradigma que abre un camino mucho más rico para entender que sentimos lo que sentimos y cómo nuestras experiencias moldean nuestro mundo emocional. Esto es todo. Gracias por su atención.